Estados Unidos, un país de vastas carreteras que se pierden en el horizonte, gasolineras solitarias, pueblos abandonados y autopistas sin fin. En este paisaje desolado donde la noche engulle cualquier atisbo de vida, operaba un hombre cuya historia se confunde con la leyenda. Un asesino que se convirtió en un enigma para la justicia, un monstruo que dejó tras sí un rastro de cadáveres. O quizás un simple embaucador que jugó con las debilidades de un sistema desesperado por respuestas. Su nombre era Henry Lee Lucas. Para algunos el asesino en serie más prolífico de la historia, para otros un manipulador astuto que se burló de la policía durante años. ¿Cuántos asesinatos cometió realmente? ¿Fueron cientos, como él afirmaba, o fue una cortina de humo tejida entre mentiras y delirios? Hoy vamos a sumergirnos en los rincones más oscuros de la mente y de su vida. Un recorrido a través del horror, la mentira y la desesperación. Prepárense, porque esta historia está llena de sombras. Bienvenidos a la mente de Henry Lee Lucas. Blacksburg, Virginia, 23 de agosto de 1936. En una cabaña desvencijada en un ambiente de miseria y violencia nació Henry Lee Lucas. Su infancia estuvo marcada por el sufrimiento, el abandono y el maltrato. Su madre, Viola Dixon, era una mujer cruel y despiadada. No solo lo golpeaba sin piedad, sino que lo humillaba a diario, vistiéndolo con ropa de niña y forzándolo a presenciar sus encuentros con clientes. Ya os podéis imaginar qué tipo de clientes. En aquel hogar creció Henry, un hogar donde la inocencia no tenía cabida. Por otro lado, su padre, Anderson Lucas, un alcohólico que perdió sus dos piernas en un accidente ferroviario, no fue más que una sombra en su vida. Fue incapaz de protegerlo y lo único que hacía era arrastrarse de un lado a otro, ahogándose en licor barato mientras presenciaba cómo su esposa destruía psicológicamente a su hijo. Pero no fue solo el abuso emocional lo que marcó a Henry. Por si fuera poco, un accidente a los 10 años le arrebató su ojo izquierdo, dejándole con una prótesis de vidrio de por vida. Henry, un niño ya roto por dentro, comenzó a mostrar los signos de un futuro oscuro. Como muchos otros psicópatas, a una edad muy temprana empezó a ser cruel con los animales, disfrutaba del fuego y mentía con facilidad. Poco a poco se convirtió, sin duda, en un reflejo de su entorno. Con tan solo 14 años, cansado de las palizas y de las humillaciones, decidió abandonar su hogar. Comenzó una nueva vida y estuvo varios años vagando distintos estados, sobreviviendo a base de pequeños robos y trabajos esporádicos que no le duraban demasiado. Pero el destino le tenía preparada una vuelta al infierno. Era la noche del 11 de enero de 1960. Henry Lee Lucas ya tenía 24 años y se encontraba en Michigan, en casa de su media hermana. Su madre, Viola, apareció en su vida una vez más, exigiendo que regresara con ella. Henry se negó y empezaron una discusión que poco a poco fue escalando y subiendo de tono. Empezaron con los insultos, que los siguieron gritos y golpes. Y finalmente, en un arrebato de furia, Henry tomó el cuchillo y apuñaló a su propia madre en el cuello repentinamente. Viola cayó al suelo agonizando y Henry huyó, pero la justicia no tardó en alcanzarlo. Lo arrestaron en Ohio y fue sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, no cumplió toda su pena, ya que tan solo 10 años después, en 1970, fue liberado debido a la sobrepoblación carcelaria. Así que con tan solo 34 años, Henry Lee Lucas estaba de vuelta en las calles y el horror apenas comenzaba. Florida, 1976. En un encuentro que marcaría la historia del crimen en los Estados Unidos, Henry conoció a Otis Toll en Florida. Otis era un hombre perturbado con tendencias caníbales y se convirtieron en compañeros inseparables. Juntos recorrieron el país, dejando una estela de muerte. O al menos eso fue lo que Henry aseguraba.
En este periodo, Lucas también conoció a Frieda Becky Powell, una niña de tan solo 12 años con la que entabló una relación. La llevó con él en sus viajes, prometiéndole protección y cariño. Pero el destino de Becky, al igual que el de muchas otras personas en la vida de Henry, terminaría en tragedia. Y las historias de asesinatos se multiplicaron sin parar durante 8 años. Era en 1984 cuando Henry fue detenido por un simple robo de automóvil. Nadie imaginaba que detrás de esa detención se ocultaba una historia mucho más oscura, una historia que comenzaba a salir a la luz cuando Lucas, con ojos vacíos, comenzó a hablar de asesinatos. No uno, no dos, sino cientos. Asesinatos que abarcaban todo el país, asesinatos de los cuales él se proclamaba el autor. Confesaba de manera detallada, con una calma que erizaba la piel de quienes lo escuchaban. Decía que su sed de sangre no tenía límites, que había recorrido el país dejando tras sí una lista interminable de víctimas, pero en la oscuridad de sus palabras algo no encajaba. ¿Cómo podría una sola persona haber causado tanto dolor? ¿Cuántas de sus historias eran reales? Uno de los primeros crímenes que Lucas admitió con precisión fue el asesinato de Laura Lee Amy, una joven de 15 años de Texas. Describe el lugar donde se encontraba su cuerpo, los detalles de su muerte, todo con una calma perturbadora. Y para su sorpresa encontraron que Lucas hablaba con conocimiento de hechos que solo el asesino podía conocer. Era un crimen real, uno que él había cometido. Pero esa no fue la única víctima. En su boca el nombre de más mujeres, más hombres, más personas desaparecidas se convertían en ecos de una pesadilla interminable. Cada confesión parecía más macabra que la anterior, cada historia de muerte más detallada y más aterradora. Pero aquí es donde la historia comienza a desmoronarse. A medida que los investigadores indagaban en las confesiones de Lucas, comenzaron a notar algo extraño. Algunas de sus afirmaciones no coincidían con los hechos. Las víctimas que mencionaban sus relatos seguían vivas. Los lugares que describía no coincidían con la escena del crimen. Era como si se estuviera recreando una película de terror en su mente, una película donde él era el protagonista, el monstruo imparable. Entonces surgió la pregunta, ¿era posible que Lucas hubiera cometido realmente todos esos asesinatos? ¿O era un hombre que, atrapado por la fama macabra, empezó a mentir? A decir lo que la policía quería oír, a inventar crímenes que nunca ocurrieron. Sus confesiones, que parecían tan creíbles, empezaron a desmoronarse como un castillo de cartas, dejando a todos cuestionando la verdad. Lucas continuó hablando y cada palabra que salía de su boca parecía más macabra que la anterior. Había confesado el asesinato de una mujer llamada Catherine McCulloch en 1984, pero los detalles que proporcionó eran erróneos. Luego vino el caso de Reina Dee Bridges, un asesinato que, aunque inicialmente parecía auténtico, nunca pudo ser confirmado. A medida que las confesiones aumentaban, también lo hacía la duda sobre la credibilidad de este hombre. Y así, entre sombras y mentiras, el número de asesinatos de Lucas seguía creciendo. He matado a más de 600 personas, decía como si fuera un récord. ¿Qué tan grande era la mentira que estaba construyendo? Las autoridades al principio lo tomaron en serio, pero pronto empezaron a dudar. No había pruebas suficientes para corroborar la mayoría de las confesiones. ¿Cómo podía ser que un solo hombre hubiera estado detrás de tantos crímenes, cuando algunos ni siquiera habían ocurrido? Henry Lee Lucas fue condenado por algunos asesinatos, pero sus confesiones nunca dejaron de ser un enigma. ¿Cuántos crímenes cometió realmente? Nunca lo sabremos. Algunos de los casos que dijo haber resuelto nunca fueron confirmados, pero su nombre quedará marcado en la historia criminal de los Estados Unidos, como un hombre que caminó entre la verdad y la mentira, dejando un rastro de muerte y confusión tras sí. En 2001, Henry Lee Lucas murió en prisión. Su vida y su legado quedaron como un misterio sin resolver, y con él la sombra de sus crímenes seguirá acechando. ¿Fue un asesino en serie que pasó desapercibido o simplemente un hombre atrapado en un juego de mentiras que se le fue de las manos? La verdad, nadie la sabe.
Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje al corazón de los crímenes de Henry Lee Lucas. La línea entre la verdad y la mentira, entre el asesinato y la víctima, es más difusa de lo que imaginamos. ¿Qué piensas tú? ¿Realmente cometió todos esos asesinatos o fue solo un hombre que buscaba ser recordado por algo más que su triste vida? Déjanos tu opinión en comentarios y si te atreves, no olvides suscribirte, porque siempre habrá más sombras que explorar.